Buenas noches, saludos cordiales, un abrazo muy fraterno desde México en un espacio más de conversaciones generativas donde cada noche seguimos cumpliendo el propósito que es generar una reflexión, hacer una devolución, que es el fin último de este programa, y también generar conocimiento. Lo hemos venido haciendo en todas las temáticas prácticamente y continuaremos así. También en el área de la salud estuvimos hablando de inteligencia artificial aplicada al tema médico y hemos hablado con un experto en microbiología, pero buscando agregar y sumar a esta propuesta que tenemos desde acá. Hoy tenemos un enfoque muy importante, muy valioso, que tiene que ver con todos. En algún momento hemos sido pacientes o podríamos llegar a serlo, pero además también lo podemos trabajar desde la parte preventiva. Es un gusto, además, presentarles a un experto. Y creo que antes de hablar del experto y del profesional, el licenciado en terapia física, que es Guido Sandoval, quiero referirme a él como cliente y como paciente. Realmente un gran profesional con quien pude establecer una química maravillosa, y yo creo que las sesiones de terapia además eran sesiones de tertulia donde también hacíamos otros abordajes, y eso genera también en un paciente mucha tranquilidad, mucha estabilidad emocional cuando usted se hace acompañar de gente que no solamente aborda su temática, sino que puede pues compartir y hace un abordaje integral. Así que quiero destacarlo como un excelente profesional en su campo, a quien le agradezco que haya tenido la gentileza de compartir hoy, de sacar ese espacio para generar estos aportes y estas reflexiones desde su campo profesional. Un saludo hasta San José, y hoy en Fiestas Patrias, en un lugar de feriado hoy en Costa Rica y por acá en México con la preparación. Así que felicidades también, Guido, y un fuerte abrazo hasta San José. Muchísimas gracias, ¿no? De verdad, don Manuel, un gusto estar por aquí con todos, un gusto saludarlos, un gusto volver a hablar un poquito, como usted comenta, ¿verdad? Ya teníamos siempre nuestro espacio ahí de tertulia en un momento que estaba muy fuerte el fervor político, ¿verdad? También me acuerdo que estábamos de elecciones, me acuerdo, en ese momento, ya hace rato. Entonces, qué bueno poder conversar otra vez y ahora hay temas de actualidad. Ya casi que llegó otro espacio que tenemos que buscar para ver que hablamos de política, porque ya vienen los próximos. No sé si Claro, acertamos con los que están, pero podemos volver a hablar del tema de todas formas. sí, estuvo ahí, estuvo un poco controversial ahí, pero Muy bien. a ver qué pasa ahora. Pues muy bien, Guido, el tema de la fisioterapia es un tema que está ahí presente, en el cual entramos, o más bien con el que entramos muchas veces en esta dinámica de atención, pero antes de llegar al tema o a la temática que has propuesto para hoy, que tiene que ver con el confinamiento y el teletrabajo, me gustaría que nos ampliaras un poco el aporte que la fisioterapia viene a hacer en el campo de la salud en general. Ok, bueno, realmente, don Manuel, es un área que, aunque ya tiene sus años en el país, podemos decir que está en pañales porque realmente comenzó en los 90s. Tenemos datos históricos de sus inicios, de los pioneros en terapia mucho antes, ¿verdad? Y hablamos de hechos, por ejemplo, en la época de la tuberculosis, la poliomielitis, ¿verdad? Donde muchas de las secuelas de este tipo de problemas encontraron una necesidad en la rehabilitación y en la terapia física. Entonces, desde ahí se data de los avances en este campo, ¿verdad? En el país, pero específicamente en los años 90, 93, 94, eh, ingresa al país la terapia física, la Escuela de Terapia Física de Santa Paula, ¿verdad? Luego y empezó a avanzar, se hizo una universidad, no entraron no solo entró la terapia física, sino que entraron otras áreas, otras terapias, otras carreras, que a veces nos tachan de esto, pero un grupo, y puede ser porque
muchas veces trabajamos de forma interdisciplinaria, pero son carreras completamente aparte, como por ejemplo la terapia ocupacional, la terapia respiratoria, la terapia de lenguaje, que también ingresaron junto con estas. Ahora, la terapia física específicamente se encarga de buscar la función, que tal vez en algún momento, y se ha tratado de ir evolucionando en este tema, nos tachaban más como profesionales encargados de tratar el dolor tal vez, o de darle algo de calidad de vida a un paciente, de cuidados más paliativos, y aunque también abarcamos poco de este grupo, no estamos precisamente o sea, metidos en esa casilla más. Lo primero más bien debe ser buscar cómo mejoramos la función, o en el caso del dolor, por ejemplo, ir siempre a ver qué está causando el dolor y no ir directamente al dolor como tal. Entonces, básicamente, la terapia física viene a ser un área que va a buscar mejorar la función de la estructura hasta la persona y la persona en su medio. No solo rehabilitando la función específica, ¿verdad?, en el mejor de los casos, sino que buscando las adaptaciones necesarias para que esta persona tenga una función lo mejor posible también en su entorno. Hacemos una pausa aquí en cuanto a persona y ser humano y todo esto, porque tenemos un área en la terapia física que se dedica a la rehabilitación de animales. Sí, no sé si ya había Eso tenido la es opción. novedoso para mí, no pensé que lo abordaban desde la terapia, sino tal vez desde la veterinaria, o desconocía que había un campo especializado en la terapia. Exactamente, una de las especialidades en terapia física. Por ahí tal vez después le puedo pasar algunos contactos si le interesa tocar un poquito este tema. Creo que es un área muy interesante. No lo manejo para nada, la verdad, no podría opinar al respecto, nada más que me genera mucho interés, y sí hay gente aquí ya trabajando bastante fuerte en ese aspecto. Entonces, dejando esto de lado, bueno, nos basamos en buscar la función de las personas y las personas en su entorno. ¿Okay? Ahí tal vez tener presente que esto incluye desde tratamientos manuales, que es en lo que a veces nos encasillan mucho, hasta la utilización de aparatos, de energías, ¿verdad?, que busquen la rehabilitación de estructuras específicamente, o promover la regeneración de tejidos, ¿verdad? Siempre lo que buscamos es tratar de devolver las funciones normales, por decirlo así, de una estructura, de una persona y una persona en su entorno. Muy bien, en el área de la terapia física, ¿se puede hablar también de, digamos, especialidades, así como existen otras áreas del campo médico, o un terapeuta o terapista, no sé cuál es la palabra correcta, usted me va a aclarar, aborda todo esto, o se puede hablar de especialidades? Sí, claro, yo creo que diferentes áreas han pasado por este proceso, en el que al inicio, por falta de conocimiento tal vez, o tal vez por flujo, porque hay menos cantidad de profesionales, entonces les toca encargarse de todo, porque no podemos, digamos, criticar a esos pioneros que les tocó abrir brecha, ¿verdad?, y trabajar como todólogos, pero sí que ya para este momento sí podemos ser un poquitito más rígidos en ese aspecto, y exigir que se dé la especialización, porque sí existe. Dentro de la terapia física, por ejemplo, podemos encontrar especialistas en rehabilitación neurológica, en traumatología y ortopedia, en terapia física deportiva, en rehabilitación deportiva, perdón, en rehabilitación del piso pélvico, infinidad de especialidades que poco a poco han ido ganando terreno en el país. Muy bien, Guido, ya aterrizando en el tema del planteamiento que hablamos antes o para coordinar este conversatorio, hablamos de confinamiento y hablamos de teletrabajo.
¿Cómo se puede abordar esto en cuanto a consecuencias? Pero también me decías que lo podríamos dividir en dos. Hay una parte muy positiva y hay una parte muy negativa. Normalmente recurrimos a la parte negativa donde decimos estamos encerrados y no nos permite esto movernos, pero desde estas dos perspectivas, ¿cómo lo abordas? Ok, perfecto. Sí, nos topamos con un cambio, ¿verdad? Todos, yo creo que nadie quedó exento de esto y llama la atención que aunque todos tenemos algo en común, que es que vamos a tener menos movilidad, cada quien va a estar en su espacio, se pueden identificar, al menos en esta parte, en lo que estamos hablando de los cambios laborales, se pueden identificar dos grandes grupos. Los que ya tenían un trabajo bastante pasivo o no pasivo, pero digamos de posiciones mantenidas por mucho rato frente a un escritorio, ¿verdad? Y pasan a tener este mismo tipo de trabajo, pero a otro espacio físico. Entonces va a haber un cambio fuerte, pero de espacio, de espacio físico y no tanto de la modalidad de trabajo. Y el grupo que no solo tiene el cambio del espacio físico, sino que además también tiene el cambio de la modalidad de trabajo. Y entonces van a enfrentarse a diferentes retos. De estos retos a los que se enfrentan, empiezan a coincidir una serie de lesiones o de problemas. No le llamemos todavía lesiones ni patologías específicas porque son pacientes no diagnosticados todavía, pero que tienen algún problema, algo les está molestando. Entonces, ¿Podríamos hablar de síntomas? Claro, de síntomas. Empiezan a aumentar los pacientes con problemas de espalda o pacientes que tal vez, o personas más bien, que no tenían problemas de espalda antes y empiezan a tener dolores lumbares, empiezan a tener dolores cervicales, adormecimiento en una o en ambas piernas, en los dedos de un pie, en los dedos de una mano, debilidad en alguna de las dos extremidades superiores, dolores de rodilla, por ejemplo, cambiantes que no están de forma constante y que no estaban antes, entonces que tal vez no se encasillan dentro de un problema articular, sino que hay que ver si es tal vez un problema referido desde la parte lumbar. Entonces vemos la necesidad de darles un poco de trabajo preventivo, porque si bien es cierto, ya cuando el paciente general, cuando la persona llega a buscar el servicio de terapia física, ya tiene alguna molestia, sea leve o sea grave, ya para que la molestia aparezca es porque lleva un tiempo en algo que no está funcionando bien, algo que está molestando, una posición, eh, una sobrecarga en algún tejido específico, y ahí es donde empezamos a ver qué tienen en común. Y lo que tienen en común estos dos grupos es la posición mantenida en flexión. Entonces, van a ocupar de una adaptación del área de trabajo, pero además no basta con adaptar el área de trabajo, sino que además tenemos que buscar la forma de sacarlos de este patrón que tiende a calzar con estos problemas de espalda lumbar, cervical, ¿verdad? La parte alta de la columna, la parte más baja de la columna, y generarles alguna estrategia para prevenir y para tratar también, porque si no van a ser de pacientes toda la vida, y la idea no es eso, la idea es mejorar la calidad de esta persona y que no dependa de asistir al servicio. Entonces, desde el punto de vista de los que ya estaban acostumbrados al trabajo de oficina, al trabajo de estar sentado en un escritorio, de tener esa carga encima, que tal vez ya habían visto esta necesidad y habían generado sus adaptaciones para estar mejor en el sitio de trabajo, migrar esto a la casa. Perfecto, por ahí vamos bien. En estos casos, entonces, no todo es negativo, porque muy probable estas personas tendían a tener menos tiempo para
para poner en práctica otras estrategias que les iba a venir a mejorar su movilidad, que ahora sí van a tener tiempo, porque están en un lugar más tiempo, donde el tiempo que viajaban, que se transportaban, ¿verdad? Lo vamos a poder utilizar de alguna forma positiva. Eso no todo lo tenemos que ver mal. Muchas personas no tenían la capacidad antes, no tenían el tiempo, más bien, para hacer ejercicio, para hacer actividad física, y ahora sí lo tienen. Muchas personas no se alimentaban bien porque el ritmo de trabajo fuera de la casa y en el lugar donde estaban trabajando tal vez no tenía las opciones, o eran opciones de difícil acceso económico, como sea, y ahora tienen la posibilidad de estar en la casa y alimentarse mejor. Entonces hay una serie de factores que van a ser positivos más bien a este cambio de modalidad. En el grupo de personas que no estábamos, porque me incluyo ahí, más adelante vamos a tocar un poquito el tema de la telerehabilitación. Fue algo que vino a revolucionar también a todos los que trabajamos en el área de salud. Los que no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en una misma posición, en un escritorio, empezamos a tener los cambios y a sufrir, digamos, de estos cambios de manera muy temprana. Entonces, en este grupo donde hay que tener todavía más cuidado. Dentro de esas estrategias, ¿verdad?, que vamos a ir buscando es, por ejemplo, primero que todo, y aunque es un tema trillado, no lo podemos dejar de mencionar, las adaptaciones ergonómicas del área. Que yo creo que toda persona que ha trabajado en una oficina en algún momento ha escuchado algo de esto, de que la silla debe tener un soporte lumbar, de que la vista hacia el monitor debe ser en línea con la posición neutra de la cabeza, o sea, donde yo no tenga que flexionarme o que extender la cabeza para poder ver que los brazos tienen que estar sobre descansabrazos, que la posición debe ser cerca de los 90 grados. Esto es un poco parte o más bien casi que perteneciente al área de salud ocupacional, que ya también ha sido un campo profesional que ha venido creciendo mucho en el país, muy interesante. Pero nosotros como terapeutas tenemos también manejo de este tipo de información, porque es parte de lo que hacemos. Tenemos que buscar la forma de que las personas tengan un mejor desarrollo en su entorno. Entonces, dentro de este grupo de pacientes que han tenido este cambio de modalidad de trabajo, vamos a encontrarnos también el hecho de que su función metabólica va a disminuir. O sea, son pacientes que ahora definitivamente se mueven menos. Van a estar sentados por horas en una computadora, en un trabajo que antes no hacían de esta forma. Y aquí se me viene a la mente inmediatamente los educadores, por ejemplo. Yo estoy seguro que los educadores no estaban acostumbrados a estar tantas horas sentados dando una clase. Normalmente se desplazan, tienen recreos, igual dentro del aula están en cambios de posición constantes, donde la columna tiene oportunidad, por ejemplo, de respirar, por llamarlo de una forma. Ahorita revisamos un poquitito más este concepto de que la columna tiene tiempo de respirar, es porque tiene tiempo de salir de esta posición de flexión en la que está en compresión todo el tiempo. Muy bien, entonces lo veríamos desde una parte, digamos, positiva, y creo que esto en la salud es un tema integral. Cuando planteas propuestas de una mejor alimentación, porque estoy en casa y no tengo que recurrir, por ejemplo, a una comida chatarra en la hora de la comida, pues ahí hay una gran bondad. Pero por otro lado, gente que no estaba acostumbrada a ciertas, a rutinas más, digamos, estáticas o confinadas, que ahora pasan de tener mucha actividad física. Y sí, es importante verlo desde ahí, porque de una u otra forma ese cambio les limita en alguna forma lo que estaban haciendo anteriormente. Antes de seguir, Guido, hay una consulta de José Bernabé que me dice, vamos a ver, ¿qué recomendaciones daría usted para las personas que llevan más de 6 meses de teletrabajo
aparte de las sillas ergonómicas? Ok, perfecto. Vamos a tener la necesidad de generar pausas activas. No solo es la silla ergonómica, porque la silla ergonómica lo que busca es quitar un poco de presión en la parte, digamos, de la forma más básica por los problemas que suelen tener las personas que tienen algún problema con la silla y que buscan la silla ergonómica, casi siempre son problemas lumbares. Busca quitar un poco de presión en la parte posterior de la columna. ¿Por qué? Porque los discos, la columna que tiene estos discos intervertebrales, que son como compensadores, cada vez que están en flexión, están en compresión. Cuando están en compresión, pierden líquido, que es el medio mediante el cual ellos dispersan las cargas. Pero resulta que vuelvan a tener ese líquido y puedan seguir cumpliendo con su función de compensar cargas de otras muchas funciones que tiene la columna, requieren de ir a extensión porque funcionan como una esponja. Cuando estoy en compresión, pierdo líquido. Cuando vuelven a quitarme la presión, entonces absorbo líquido y gano tamaño. Entonces la silla lo que va a hacer es buscar que la columna lumbar, sobre todo, se mantenga en una posición neutra, o sea, mantenga una extensión, una lordosis, le llamamos, que es la curvatura normal que tiene que tener la columna. La columna lumbar, la espalda baja, no se recta ni flexionada, debería estar siempre con una extensión mínima que permite que el disco, entonces, a esto le llamaba que respire. Ahora, no basta solo con la silla que se mantenga en esta posición por 2, 3, 4 horas sin cambiar. De igual forma, hay otras estructuras que van a empezar a sufrir de esta tensión. Lo que recomendamos, y es muy conocido para este caso, es hacer pausas activas. Cuando hablan de pausas activas, es que durante la jornada de trabajo, cada hora y media, cada 2 horas, dependiendo del caso y de la gravedad y de los síntomas que tenga cada persona, entonces me voy a levantar y voy a tratar de estar por lo menos de 5 a 10 minutos fuera de esta posición que recarga los tejidos. ¿Para qué? Para que entonces los tejidos que estaban en tensión tengan la oportunidad de volver a recibir líquido, de volver a recibir oxigenación y entonces tanta carga que lleva. Si es, porque no sé de qué viene la pregunta de la silla, si el tema de la silla, de que qué más se puede hacer, es porque aún con la silla ergonómica, cuando estoy sentado, tengo molestias en la espalda baja, es muy probable que la silla no se adapte a la posición de esta persona específicamente. Cuando no se adapta, lo podemos notar muy fácil, porque si alguien me toma una foto de lado o alguien me ve de lado, va a ver que la columna lumbar no está manteniendo la extensión, la lordosis normal, aún con el soporte que tenga. Si este soporte no está siendo suficiente, debería agregar algo. Lo que usamos de forma más simple, terapia, es un rollo de paño, porque tiene una forma redonda de paño, de un paño de baño. ¿Por qué? Porque tiene una forma redonda, cilíndrica, ¿verdad? Que además no es demasiado fuerte tampoco, que va a poderse adaptar a la zona y va a generar un poquito más de presión a esta parte para que se mantenga en extensión sin que, muy importante esto, sin que yo tenga que mantener esa postura de forma, digamos, es que activa siempre va a ser, pero digamos que sin que yo tenga que forzar esta postura. ¿Qué es el tema? No sé si por ahí tal vez alguno de los que nos escucha ha visto el tema de cambiar las sillas por una bola inflable y esto. No, es una estrategia que se trató hace un tiempo. No voy a decir que está del todo mal, porque todo lo que nos lleve a movernos un poco más y es una herramienta que se puede usar de muy buena forma, o sea, de muy buena forma en otros aspectos. No es que esté mal tener una bola, por ejemplo, para sentarse, pero aunque tiene su parte positiva,
que al estar sentado en una bola inflable, no sé si usted recuerda, por ejemplo, esas bolas de ejercicio grandes que se usan para... Las que tienen en los gimnasios, ¿no? Exactamente. Entonces, estas bolas, cuando estoy sentado sobre esta bola, que es un poco más inestable, obliga a que se activen algunas de las estructuras que dan estabilidad al tronco, entonces activa un poco la parte muscular, lo cual no está nada mal. Pero ¿qué pasa? Que al final lo que estamos buscando de la posición ergonómica, que es que las estructuras puedan estar sin demasiada tensión, aquí no pasa. Porque sea como sea, la posición al final que me obligas a tener esta bola puede llegar a fatigar los músculos erectores y que termine por desplomarse otra vez la postura. Entonces, para aterrizar un poquitito con el tema de la silla, básicamente, si el problema con la silla que busca otras alternativas es porque durante la posición aún así no llega a tener la comodidad y sigue teniendo síntomas lumbares, hay que buscar mayor soporte que se pueda adicionar con algo tan simple como una toalla, como un paño, un rollo de paño de baño que genere un poco más de presión y mantenga ese soporte en la parte lumbar. Gracias, Guido. Una pregunta que surge a este planteamiento que haces del tema de la bola y los gimnasios. Me hace pensar esto. ¿A quién es importante ver antes de empezar? Porque cuando planteas el tema de la bola y todo ese esfuerzo que se hace, que más bien puede ser contraproducente, cuando se llega a un gimnasio, en muchas de las rutinas está esto planteado y se asume que hay profesionales que valoran esto, pero será conveniente más bien que el paciente que tiene ciertas terapias, más bien, ¿hay gimnasios especializados en terapia física o es conveniente que el paciente que tiene alguna dolencia sea valorado por un terapeuta antes de ir a un gimnasio? Sí, correcto. Bueno, al menos la ley ahora en Costa Rica exige que haya un profesional en terapia física o en educación física y es Okay. que los gimnasios tengan terapeutas físicas trabajando dentro de su establecimiento. Sí es importante que si hay una serie de síntomas de forma constante o ya por varios días, semanas y no mejora, pues que sea valorado y si antes de empezar cualquier rutina de actividad física debería ser prescrita por una persona que esté capacitada. En esto también hemos tenido una, una gran problemática ahora con el tema del confinamiento, nos calza muy bien, porque muchos profesionales lo hicieron, eh, digamos, por empatía con la gente que tal vez no tenía la posibilidad de accesar a este servicio y entonces se empezó a generar una serie de planes de forma no específica para cada caso en línea para tratar de poner a la gente a moverse. Lo que no está mal, ¿verdad? Si lo vemos desde cierta perspectiva, no está mal la intención, pero el problema es que no siempre la intención es lo único que vale y se empiezan a generar una serie de lesiones que son personas que toman una rutina y la hacen de forma generalizada y tal vez no calza para las necesidades de esta persona específicamente y entonces empieza a presentar problemas de diferentes clases, digamos, de rodillas, de espalda. Entonces sí, muy importante tener esto en cuenta de la valoración previa al inicio de cualquier actividad. Muy bien, antes de plantearte un poco si ha aumentado o ha disminuido la consulta y cuáles son las razones de consulta, ahorita Rosa plantea una pregunta, dice, si hay hernia en la lumbosacra, ¿es normal que duelan las piernas? Sí, o sea, es común que moleste según la zona donde esté, o sea, según la hernia hacia qué estructura está presionando. No es, no vamos a decir que es normal desde el punto de vista de que, bueno, normal, me quedo tranquila. No, hay que tener mucho cuidado porque si hay un dolor irradiado, o sea, un dolor lejos
del centro, ¿verdad? Sabemos que si hay una hernia, entonces está hablando de que el problema está ahí en la parte lumbar, con una hernia ya especificó, lumbosacra, en la parte lumbar, en la última vértebra lumbar y la primera sacra, y el dolor está referido, quiere decir que hay alguna estructura que se está viendo presionada por esta hernia, y en el caso de ser las dos extremidades, entonces quiere decir que hay bastante presión, porque tiene que ser tanta la presión en la zona que y afecta las dos raíces, ¿sí? Y las dos raíces salientes de ese lugar, y habría que hacerle un par de preguntas, por lo menos, si ha tenido algún hormigueo, si ha tenido alguna pérdida de la sensibilidad, si se ha puesto de algún modo, ha sentido como torpeza, digamos, al caminar, como que se tropieza más, si ha sentido pérdida de fuerza. Todos esos son signos muy, muy importantes a evaluar para ver si es de gravedad o no es de gravedad, pero sí, definitivamente debería estar en control. Muy bien. Retomando el tema de las razones de consulta, aumenta, disminuye, ¿qué sintomatología presenta la gente que en estas épocas sigue buscando la atención del fisioterapeuta? Sí, claro. Son sintomatologías muy, muy comunes, pero que se aumenta el volumen o que se aumenta en pacientes que nunca lo habían experimentado. Por ejemplo, pacientes que tengo que se dedican al área de la informática. Son pacientes que llevan mucho tiempo luchando contra este tipo de posturas que tienden a recargar mucho la parte posterior de la columna, que esto hace que los tejidos que están en esta parte, los tejidos blandos, que son los que son parte de los que se encargan de estabilizar esa columna, empiezan a ceder. Cuando estos empiezan a ceder, entonces toda esa columna empieza a hacerse, dependiendo de las más inestable, entonces empieza a hacerse más común que empiecen a tener dolores irradiados hacia las extremidades inferiores, superiores, pero son pacientes que han luchado con esto todo el tiempo. En algunos casos han tenido una muy buena guía y han hecho también su parte del trabajo, porque muchos de estos pacientes ocupan trabajo muy, muy consciente en sus casas, en sus lugares de trabajo, mucha disciplina con ejercicios específicos que se ocupan para corregir estos problemas, porque en estos casos específicamente es donde la infinidad de aparatos que tenemos en terapia física y de energías que son muy útiles para otro tipo de procesos, en estos casos tienden a no darnos tan buen resultado porque hay un problema mecánico de fondo. Si hay un problema mecánico de fondo y no quitamos el problema mecánico, el dolor va a volver tarde o temprano. Yo puedo usar muchos métodos para aliviar ese dolor, que si el problema mecánico no se cambia, no mejora, entonces va a seguir. Estos problemas mecánicos a los que se enfrentaban este tipo de pacientes, ahora los enfrentan otros pacientes, otras personas que no tenían este tipo de trabajo, ¿verdad? Y si ha aumentado las lumbalgias de tipo mecánico. Cuando hablo de lumbalgias, aunque se ha mal acostumbrado en algún momento a verlo como diagnóstico, lumbalgia solo nos referimos al dolor lumbar, ¿verdad? Y que encontramos en estas personas que el dolor lumbar es o por algún problema mecánico, donde alguno de los discos de la columna no se está movilizando de la manera correcta, o por un problema de alguna disfunción, donde ya alguna estructura se dio y se estiró o se rompió levemente o parcialmente o total, y entonces genera ya una deficiencia, y de esa deficiencia entonces genera un problema en el movimiento y termina por generar dolor. Entonces, muchos problemas se han aumentado, pero muchas consultas ahora de problemas lumbares y problemas cervicales también, después de estos 6 meses de confinamiento. Muy bien, vamos a ver, hablando de fisioterapia como esta disciplina que viene a aportarle al campo de la salud, hay pacientes que probablemente tengan ya muchos años más con lesiones o situaciones que les aquejan. ¿Qué probabilidad tienen estos pacientes con algo ya, digamos, crónico, antiguo,
de acercarse a la fisioterapia? ¿Qué otras intervenciones hay? ¿Hay máquinas nuevas? ¿Hay propuestas de radiación? ¿Hay algo que complemente la parte convencional? ¿O no aborda tanto como si fuera una lesión, digamos, más nueva? Entre lesión crónica y lesión nueva. ¿Aborda todo? ¿Es más paliativo? ¿Es correctivo? ¿En qué momento un paciente podría pensar, pues ya no, ya ni modo, no me di a atender antes, ya, no, ya es casi irreversible? Claro, lo primero, como le decía don Manuel, es buscar, primero descartar que sea un problema mecánico, porque un problema mecánico, un problema de movimiento, podría estar ahí por años y generando un dolor leve por años, que ya lo podríamos encasillar en un problema crónico. Ya podríamos decir, no, ya hubo un deterioro. Sí, mire, es que usted por la edad normal tiene un desgaste, la palabra era muy típica en los diagnósticos más vagos, por decirlo de una forma. No, es un desgaste de columna, un desgaste de rodilla. Sí, el desgaste, o sea, no es que no existe, toda estructura, todo en la vida tiene una vida útil y va a ir deteriorándose y va a ir perdiendo algunas de sus funciones o va a ir variando sus características. Pero le hago este hincapié en el tema del desgaste porque es lo que se asocia más a dolor crónico. Es cuando entonces la gente dice, no, es que ya no hay nada que hacer por mi columna porque tengo un desgaste en la L5, tengo un desgaste y ya eso, ya no hay nada que hacer, tal vez hay algo que me puedan poner para regenerarlo. Primero vamos a descartar que realmente ese desgaste que tal vez se ve en las imágenes tenga relación con lo que el paciente presenta en la clínica. Y cuando el paciente presenta en la clínica me refiero a las pruebas de movilidad y las pruebas específicas que tenemos para diferentes patologías. Por esto es que las imágenes deberían de ser lo último de ver en cualquier diagnóstico de, de cualquier lesión. Tenemos que primero calzar, o sea, ver qué es lo que me dice el paciente, una anamnesis que me indique o que me genere una hipótesis de por dónde pudo haber empezado el problema, para ver si este paciente puede calzar en un problema mecánico que yo lo pueda corregir, reeducando el movimiento. Es algo que tiene que estar todos los días dentro de nuestro trabajo, reeducando el movimiento, y luego de esto ver qué, ahí sí, qué estructuras podrían estar diferentes para que el movimiento entonces no se esté dando tan bien, si es que están incidiendo o no. Pero en el caso de que ya haya una estructura que sí definitivamente varió mucho sus características, tenemos una gama amplia de energías que buscan promover la regeneración de estos tejidos o tratar de devolverles algo de la capacidad de esos tejidos. Desde lo más básico, ¿verdad? Como son las diferentes corrientes que mucha gente que ha tenido acceso a terapia física las conoce, donde le colocan algún tipo de corriente específica con electrodos para buscar activar en algunos casos algunas fibras musculares, en otros casos promover, aumentar la cantidad, digamos, de energía que hay en esas células para que entonces trabajen un poco más rápido. En otros casos, medios de calor, que se ha visto muy buena evidencia, por ejemplo, del calor, bueno, el manejo del dolor, que no va dirigido hacia esta parte regenerativa, pero sí en la regeneración de tejidos por esa transferencia de energía que se da, que se puede aumentar la irrigación hacia un tejido para que se oxigene más y entonces con esto mejore. Se ha hecho un trabajo combinado de terapia física con cámara hiperbárica, por ejemplo, que es otro tema aparte, voy a tocar después, que es donde se hacen terapias con con oxígeno, digamos, de una densidad mayor, que entonces obliga a más oxigenación de los tejidos. Hay gente muy capacitada aquí en esta área, yo no la manejo tanto, pero sé que ha dado buenos resultados. Hay magnetos de alta intensidad que logran
movilizar o generar algún tipo, en algunos casos, algún tipo de vibración que haga que se estimulen algunas células, como por ejemplo algunos tejidos de colágeno o de fibrina que están muy, muy estudiados últimamente para todos los problemas casi articulares. Y tenemos algunas técnicas un poco más invasivas, como por ejemplo la microelectrólisis percutánea. Me parece que un buen amigo suyo que había llegado también a terapia física en algún momento había necesitado algo de este tratamiento para un tendón, en el que lo que hacemos es colocar una corriente dentro del tendón, en este caso que estamos hablando, que va a generar una pequeña inflamación y va a buscar que esta inflamación haga un llamado de células a la zona para volver a resetear, por decirlo así, ese proceso de regeneración, que tal vez sí se ha dado ya de forma crónica y ya el cuerpo tal vez lo ha dejado como, lo ha normalizado, y ha normalizado ese dolor y ese cambio en esa estructura, y podemos a través de estas terapias entonces volver a hacer un llamado de atención ahí a la zona para que vengan una serie de agentes a regenerar este tejido. Entonces sí, tenemos una amplia gama de trabajo. Y le digo que es, al menos en estos casos de dolores, de problemas, perdón, de columna, o por ejemplo de problemas de rodillas, de problemas de hombro, que son como lesiones muy comunes, ¿verdad? De ver, no es la mayoría los casos que ocupan este tipo de terapias. Casi podría decirse, al menos en columna, que sí hay números un poco más claros, que un 80% de los casos lo que tiene es un problema mecánico. Y cuando resolvemos el problema mecánico, resulta que la función mejora, el dolor mejora, y aunque en la imagen la situación articular de desgaste o la situación igual articular, pero de desgaste de cartílago, de desgaste óseo, de desgaste, sigue estando ahí en la imagen, los síntomas ya no están. Entonces son los casos donde nos damos cuenta que definitivamente eran pacientes tal vez que ya se habían dado por perdidos y que se tenían que adaptar a que ya no iban a tener esa función o que iban a vivir con dolor, y resuelven. Muy bien, antes de continuar, Guido, me dice Rosa, ¿ustedes los fisioterapeutas recomiendan para todos los problemas de columna la ozonoterapia? Okay. La ozono, en lo personal, le he visto buen resultado en algunos casos de problemas lumbares. En la experiencia, la verdad, con problemas cervicales, los cambios han sido relativamente pocos, pero sí sé que se está trabajando mucho y hay muchos casos exitosos con ozonoterapia. El tema de la ozonoterapia es que sí no puede estar, bueno, primero dejar claro que no es una terapia, aunque diga terapia, no es perteneciente al grupo de estas tecnologías que estaba hablando hace un momento, que utilizamos para la acción, ¿verdad? Dejar eso claro, que sí es un procedimiento médico aparte, en el que definitivamente ocupa ir de la mano con un proceso de rehabilitación. ¿Por qué? Porque lo que busca es la sonoterapia de una forma muy simple, porque no es mi área, ¿verdad? Esta terapia específica. Sí está relacionado directamente con devolver parte de la capacidad de esos discos intervertebrales de resistir la carga. Pero entonces, si es que ya hubo una degeneración discal tan seria que generó este problema, entonces sería muy importante ver qué lo ocasionó, porque vendría a hacerse un tratamiento como este, se podría dar una mejoría de alguna forma, pero el centro del problema que llevó a esta complicación no se está solucionando, a menos de que haya sido un evento traumático, ¿verdad? Que sería muy extraño, un evento traumático que de algún accidente o algo que haya llevado a una ruptura ahí de algún tejido y que entonces lo reparan y la vida continúa.
pero por lo general ya cuando se da una lesión seria, donde una estructura se rompe y luego empieza a generar problemas, algo más había detrás que hay que ir a mejorarlo. Muy bien, bueno, antes de eso hay un saludo para Guido, dice Ronald, dice, saludame a Guido, hace un año me ayudó en mi preparación para el medio Ironman del Coco y gracias a su terapia pude superar una lesión, recordarle que soy de Atenas, ya su Guido, ahora sí. Pues ahí está Ronald, un gran amigo que está coincidiendo ahorita y que fue tu paciente también. Qué bueno. Guido, vamos a ver, hoy existen las redes y esa saturación de información con todas las recomendaciones, entre comillas, terapéuticas. ¿Qué sí sirve y qué desechamos? Ok, qué difícil, ¿verdad? Porque primero hacer una lista de lo que se puede desechar es un poco difícil. Vamos ¿A qué no le hacemos caso entonces? Ok, vamos a ordenarlo un poco. Lo primero es, antes de pensar en técnicas específicas, tal vez es buscar al profesional encargado. ¿Sí? Antes de utilizar una técnica porque la leí en redes y listo, entonces buscar una valoración primero de un profesional, informarme, porque dentro de las técnicas hay muchísimas y, por ejemplo, en la terapia física tiende a veces a generarse como disputa entre los mismos terapeutas por diferentes técnicas que tal vez algunos apoyan más unas técnicas o unos métodos, otros de otro tipo, y al final de lo que depende es de la valoración, de lo que el paciente presente, y la técnica va a ser específica o el conjunto de técnicas, no llamemos de una técnica porque no podemos ser tan cerrados, pero el conjunto de técnicas que, que se van a utilizar depende de la valoración y los resultados de la valoración de cada paciente específicamente. Dicho esto, entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de tratamientos que tal vez van a tener mayor o menor evidencia. Cuando hablamos de evidencia, entonces, tiene que ver, un segundo. Vamos a, un momento. Vamos a perder un poquito de... Okay. Ahora, cuando hablamos de evidencia, no solo es la evidencia científica que siempre tenemos que ir de la mano, pero también tenemos la evidencia clínica. Entonces, lo mejor es que el método o las estrategias o las técnicas que se vayan a utilizar tengan un sustento científico y y que sean probadas clínicamente también. No podemos hablar realmente de técnicas malas o buenas, podríamos hablar de cuáles técnicas tienen mayor o menor evidencia. Por ejemplo, con lo de la ozonoterapia, hay muchas personas que podrían decir, a mí no me hizo nada, a mí me aplicaron ozonoterapia y no me hizo nada. Yo en la práctica no puedo asegurar que esos pacientes de éxito de la ozonoterapia realmente tuvieron éxito con la ozonoterapia porque fue un conjunto de técnicas, pero al menos son pacientes, lo único que puedo decir es que recibieron este tipo de tratamiento sumado a la rehabilitación y hubo mejoría. Punto. Muy bien. ¿Se puede hacer teleconsulta en fisioterapia? Correcto, eso fue un tema bastante fuerte al inicio, porque ahora, después de este rato que hemos estado hablando, creo que ya los que tal vez no tenían la visión de que la terapia física, de qué era la terapia física, se dan cuenta que la terapia física involucra mucho contacto con el paciente. Sí, las técnicas van relacionadas a la movilidad, si se van a utilizar energías o aparatos o otros, cualquier otro método, entonces también implica que el terapeuta tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué pasa?
no podemos decir que no podemos decir un sí rotundo. ¿Sí? Sí podemos valorar cada caso y dependiendo del caso hay mucho que se puede hacer de forma virtual. Yo al inicio estuve como un poco dudoso de ese concepto, pero resulta que dentro de la metodología bajo la que yo trabajo, mucho de la valoración realmente no tiene tanto contacto con el paciente porque es de observación y en general la terapia física tiene un componente muy importante en la observación. Entonces, si yo tengo la posibilidad de ver cómo se mueve el paciente y de tener una buena historia clínica del paciente, hay mucho que puedo adelantar, si no es que resolver con estrategias de puro aprendizaje que se logre entre el terapeuta y el paciente de diferentes problemas. Entonces, sí, definitivamente es un tema que ha venido a ser revolucionario y poco a poco va mejorando su capacidad, digamos, de atención. Pero al igual que en otras áreas de la salud, se ha visto como una herramienta muy importante en este momento. Muy bien, yo he escuchado en algún momento que la natación es un excelente y maravilloso aliado de los procesos terapéuticos. ¿Ese es nada más el sentir social o hay alguna evidencia científica que sea una de las prácticas que más colaboren? Sí, eso también ha sido un tema muy controversial porque si bien es cierto, hay una serie de efectos que tiene el medio acuático sobre diferentes tejidos, que ya lo hace terapéutico en sí, que es el término de terapéutico a que mejora la función de estas estructuras, es una herramienta muy importante, pero no podemos decir que es la natación en sí nada más, tiene que haber una, una capacitación, digamos, de fondo de las personas que vayan a guiar este tipo de tratamientos. El problema está en que en muchos casos, por ejemplo, y pasa muchísimo en pacientes con problemas de espalda, que es, digamos, el grueso de lo que yo atiendo ahorita, que le dicen, no, si es que haga natación porque es bueno para la espalda, pero ¿cómo? Si solo me meto al agua y tal vez estoy en posiciones en las que el mismo patrón o un patrón parecido al que me está afectando fuera del agua, lo estoy haciendo dentro del agua, igual no voy a tener mejoría. Entonces hay casos muy específicos. Ahora, en personas que no presentan ninguna patología específica, claro que no voy a debatir los beneficios que tiene el trabajo en el agua o la natación en sí. Es que si hablamos de natación, no estamos hablando de terapia acuática, sino que estamos hablando de natación, ¿verdad? De nadar, sea recreativo, sea de forma de rendimiento, o sea, estamos hablando de natación. No precisamente es terapéutico. Depende mucho de qué es lo que voy a ir a hacer al agua. Ahora, que puedo usar el medio acuático y que tiene altos beneficios sobre muchas estructuras y que se pueden tratar muchas patologías dentro de este medio para facilitar las técnicas o para mejorar la función de diferentes problemas, definitivamente sí. Muy bien, una consulta de Emilia, una apreciada amiga, dice, en pacientes con parálisis facial, ¿qué es lo más recomendable en terapia para que vuelvan sus músculos faciales a la normalidad? ¿Qué recomendaciones da? Y te felicita. Muchas gracias. Sí, definitivamente, como hablábamos al inicio, Manuel, la terapia física se ha logrado ir especializando y para un caso como este, podríamos referirla de fijo a terapeutas que tengan especialidad en rehabilitación neurológica, ¿sí? Entonces,
no le escuché muy bien si doña Nidia era de Costa Rica o es Emilia es de México. De México. Bueno, ya ahí podríamos tratar de contactarle a algún profesional de allá que le pueda ayudar con ese tema. Pero se convierte en una especialidad en sí, el tema neurológico. El tema neurológico, exactamente. La rehabilitación neurológica es una especialidad aparte, igual que la rehabilitación deportiva es una especialidad aparte, igual que la rehabilitación en traumatología y ortopedia, y eso es un concepto aún así muy abierto. Hay todavía subespecialidades ahí dentro de esta área. Y en rehabilitación neurológica, definitivamente, cuando hablamos de parálisis facial, ocupa un especialista en rehabilitación neurológica. Y ellos le pueden brindar muy buenas opciones para trabajar en casa también, sumado a la activación y al estímulo que van a generar dentro de su terapia. No es que simplemente puede hacerse autotratamiento y ya, pero sí que definitivamente le van a dar estrategias para mantener y potenciar las activaciones que logren durante la terapia. Y en este caso sí tuve la oportunidad de ver muy buenos avances de compañeros especializados en la clínica Sinapsis, donde trabajaba antes, que lo había conocido a usted, don Manuel, y que sí le podría dar muchos contactos estando acá, donde podría trabajarse este tema. Pero en el caso de México, no sé si tal vez podríamos después, a través suyo, pasarle un par de contactos que pueda buscar allá de especialistas en rehabilitación neurológica, que también tenemos contacto por ahí. Gracias, Guido. ¿Siguen siendo los colchones no ortopédicos una razón de consulta o de molestia o de generadores de síntomas? Ok, sí puede ser. No es, vamos a ver, no es solo el colchón, sino la posición. Sí se han visto posiciones adecuadas o mejores posiciones para dormir, que hagan que las estructuras estén en una posición de menor carga, para que entonces en la mañana la rigidez sea menor. Porque vamos a tener una rigidez matutina normal. Eso es normal, de que los tejidos que tengan colágeno y fibrina, al no tener el estímulo de movilidad, tienden a perder un poco su capacidad de elasticidad, su capacidad de elongarse también, que la van ganando en los primeros minutos de movilidad del día, a menos de que haya una patología de fondo que nos genere mayor rigidez. Entonces, la forma en la que esos tejidos se mantengan durante la noche puede generarles una deformación, y eso es lo que vamos a prevenir con las posiciones correctas. La posición correcta en este caso, como para prevenir problemas de espalda, o bien cuando hay problemas de espalda, entonces buscar que no se aumenten durante la noche, tiene que ser de lado, tratando de cubrir hasta el cuello, y dándole soporte a las piernas para que no haya rotación de la pelvis. Vamos a ver si detallamos un poco más esto, porque es un poco difícil de explicarlo sin demostración. Cuando, por ejemplo, estamos acostados de lado y que tenemos una pierna encima de la otra, si esa pierna va hacia el frente, mi cadera, que está encima, va a ir hacia el frente también. Esto va a generar una rotación de la pelvis. Entonces, esa rotación va a tener impacto en el resto de la columna. Por eso es que se manda a dormir con una almohada entre las piernas. Es para tratar de mantener desde esta posición, llamemos fetal, pero no es de flexión, ¿verdad? La forma más neutra de la columna. O sea, que no esté ni en rotación, ni en extensión, ni en flexión, para que esté relajado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el colchón es muy suave, lo que va a tender es que, por más que yo busque la posición neutra, el peso va a ir cediendo, y al final la parte de mi cuerpo que está hacia el colchón va a tender a generar una curva.
Entonces, el mismo problema que estábamos viendo hace un momento, de que en las posiciones de escritorio yo me mantengo en flexión y esto hace que se aumente la presión en la parte posterior, pues entonces cuando yo me mantengo en flexión lateral, va a haber un aumento de la presión en la parte contralateral, o sea, la parte opuesta a esta, ¿sí? La parte que está contra el colchón, en este caso, que por ser blando termina por llevarme a esa posición de flexión lateral, entonces se va a ver afectada. Todas esas estructuras van a estar en una tensión mantenida por estas horas que estoy durmiendo. Eso puede terminar en que se quedan en esta posición elongadas y que después ya sean más inestables, o dependiendo de cada caso también algunas van a tener mayor o menor capacidad para adaptarse a este tipo de posiciones, vuelven a retomar su forma normal, hasta que un buen día podrían no retomar su forma normal y ya sí sufrir una lesión. Entonces sí, los colchones muy blandos pueden llegar a generar problemas de columna. No Muy vamos a bien. decir serios, pero sí algo de problema. Guido, tengo una consulta que probablemente se cruza el tema con el campo médico propiamente. He visto mucha gente que para autoasistirse, diría yo, en dolores musculares continuos, recurren al tema de inyectarse doloneurobión y otras cosas, pero ya de manera recurrente. ¿Hay terapia que se cruce con la parte médica de manera que la parte terapéutica haga que se disminuya el uso de medicamentos? Claro, es muy importante este tema. Y como le comentaba al inicio, que primero vamos a buscar qué problema de la función, o sea, qué nos encontramos de problemas en la función. Y si el tema es mecánico o no, va muy de la mano con este tema que me está diciendo de la farmacología. Cuando un medicamento de estos, por ejemplo, como un antiinflamatorio, genera mejoría, es porque hay un proceso inflamatorio químico que está teniendo por cualquier razón. Vamos a dejarlo ahí. Nada más que entonces, este medicamento está generando un cambio y el dolor está constante, y cuando tomo el medicamento o cuando me inyecto el medicamento mejora, es probable que hay un proceso ahí químico que hay que buscarle solución. Ahora, ese proceso químico podría ir de la mano con un proceso mecánico también. Entonces, en muchos casos, o podría no ir de la mano con un proceso mecánico, podría ser que no exista un proceso químico y que en realidad sea un problema mecánico. Y esos son los casos en los que la gente llega a ingerir grandes cantidades de medicamentos y que no tienen respuesta ni siquiera en el manejo del dolor, a menos de que sean medicamentos un poco más fuertes, ¿verdad? De ácidos y demás. Pero entonces, en estos casos, más bien, muchas veces el medicamento no funciona principalmente porque la causa no es química. O sea, no hay un proceso ahí activo, no hay un proceso agudo donde se genera una inflamación química. Y lo que tenemos es un proceso mecánico que está generando dolor. Entonces, el químico acá no va a funcionar. ¿Qué es lo que pasa en relación con estos procesos químicos? Que dentro de la fisioterapia tenemos una serie de estrategias también con agentes físicos, como electroterapia, técnicas de calor profundo, láser, magneto de alta intensidad. Hay una serie de métodos dentro de la electroterapia para influir también en estos procesos químicos sin necesidad de la farmacología, o que buscan, que podrían llegar a disminuir esa farmacología en estos, o ese uso de fármacos más bien en estos pacientes. El número uno, ver si hay un problema mecánico y que resolviendo el problema mecánico ya no sea necesario la parte de fármacos. Y dos, que si hay un problema mecánico y además hay una inflamación o algo que sí requiere la utilización de fármacos para controlar ese proceso químico, si logramos con las estrategias de la terapia que van a influir sobre este proceso químico, disminuir ese uso de los fármacos también. Muy bien, Guido, cambiando un poquito el tema, es una inquietud que me surge, el tema del terapeuta respiratorio, que es el que escucho, que también está muy involucrado.
en la atención de los pacientes con COVID. ¿Es una especialidad de la misma fisioterapia o es una disciplina aparte? No, es una carrera completamente aparte, es un profesional completamente aparte de la terapia física. Al igual que el terapeuta de lenguaje es un terapeuta aparte, que el terapeuta ocupacional es un profesional aparte también. Acá en Costa Rica no conozco mucho del tema fuera, pero acá en Costa Rica están dentro del mismo colegio profesional, pero sí son carreras completamente aparte. Que a veces se trabaja de forma interdisciplinaria es otra cosa, ¿verdad? Y es muy, muy importante y se han logrado trabajos buenísimos de forma interdisciplinaria con estos profesionales, pero sí es un área completamente aparte. Y se acerca ya Ahora, también la terapia física a los pacientes post-COVID. ¿perdón? Se acerca ya, interactúa ya la terapia física con los pacientes post-COVID. Sí, correcto. Sí, ya conozco varios casos en los que se ha trabajado y bastante bien. Mucho de las secuelas que se han venido trabajando el paciente post-COVID que ha estado con síntomas graves, digamos, secuelas de pacientes que han estado con síntomas graves, sí son de tipo neurológico. Entonces, los colegas especializados en esta área sí se han topado con este tipo de pacientes y han avanzado muchísimo. Incluso se habla del trabajo de la terapia física durante el proceso. No estoy todo familiarizado. Sí, acá en Costa Rica ya se empezó a implementar el trabajo del terapeuta físico durante el proceso de estos pacientes eh, enfermos con síntomas graves, ¿verdad? Sobre todo pacientes encamados, pacientes que están con respirador y todo. Sí sé que fuera del país se ha funcionado en eso. Y en fisioterapia sinapsis, por ejemplo, se han trabajado, o sea, se han preocupado muchísimo por formarse en este aspecto y sé que han trabajado en conjunto con profesionales del Estado para irlos formando poco a poco. No sé de más cómo ha evolucionado esto, pero sí sé que han estado en mucho movimiento en cuanto a las mejoras y a los beneficios que tiene la atención de fisioterapia, incluso durante el proceso de COVID. Y de igual forma, sí, definitivamente estos pacientes que enferman de gravedad, que pasan hospitalizaciones de 2, 3, 4 semanas y salen, ocupan de todo un proceso de rehabilitación de la marcha, el equilibrio, tienen mucho el control de tronco, todo esto que es justo de esta área de la rehabilitación neurológica y sí se está trabajando muy bien en París. Qué interesante conocer eso, no por una perspectiva, digamos, de alarma, sino como educativa también para que pues esto repercuta en la conciencia que la gente tiene que hacer para cuidarse, porque algunas veces lo perciben como que es algo o que se mueren o que pasaron una relativa gripe muy transitoria. Sin embargo, también el tema de las secuelas es delicado, porque digamos, este tipo de cosas, como usted lo plantea, no solamente es eso, es ¿y qué puede venir quedando vivo? ¿Cómo puede quedar alguien? Y todos estos procesos que son desgastantes en todo sentido. Sí, con la gravedad, bueno, el de hacerse la pregunta, bueno, y cuando salgo de la UCI, ¿cuánto tiempo después voy a caminar otra vez sin ayudas? ¿Cuánto tiempo después eh, voy a poder mantener ya la estabilidad de mi cabeza, la estabilidad de mi tronco? Voy a recuperar la fuerza en las manos, la activación de diferentes áreas, porque sí es un proceso bastante fuerte neurológicamente hablando. Muy bien, Guido, para ir cerrando, si tuviéramos como en algún lenguaje muy sencillo para quienes estamos
confinados, algunas recomendaciones desde la terapia física para mantener algunos niveles de actividad desde la parte preventiva, digamos. ¿Cómo podrías, digamos, resumirlos? Ok, claro. Como le decía, hay que tener mucho cuidado cuando se prescribe cualquier recomendación, cualquier actividad, cualquier estrategia, porque difícilmente o muy pocas estrategias se adaptan de una forma general, ¿verdad? Pero sí que podemos tener ciertos cuidados. Lo más importante es la educación para las personas y para los pacientes en caso de tener algún problema. Tener claro que las estructuras que tenemos que cuidar en tema postural no responden bien hacia las posiciones mantenidas. Entonces, por ejemplo, lo primero, una correcta, buscar soporte, buscar ayuda para las adaptaciones que tengo que hacer en la casa para estar ergonómicamente bien. ¿Sí? Entonces, sea una posición, a esto se refiere a una posición más económica, donde mi cuerpo esté en una posición en la que no genere demasiada tensión en ninguna estructura. Eso es con un buen soporte lumbar, que yo esté en una posición cómoda, que no me cueste mantener, además, porque también hay que tener cuidado, no es solo tratar de estar lo más recto posible, que es lo que algunas personas intentan, pero vamos a tratar de tener una silla que tenga buen soporte lumbar, que la altura del teclado no esté cuando yo doblo mis codos, ¿okay? Cuando yo doblo mis codos, entonces estoy sentado en el escritorio, que no tenga que ir ni más arriba de los 90 grados, más o menos, ni más arriba, ni que esté más abajo, ni que los codos estén elevados para que no recarguen mis trapecios, por ejemplo. Entonces tiene que ser una posición cómoda, que tenga buen soporte lumbar, empecemos por ahí, y que yo pueda apoyar los pies en el piso, o en el mejor de los casos, algún tipo de cuña que me mantenga los pies en una posición, las rodillas en una posición de flexión, no muy forzada, no precisamente los 90 grados, pero que tenga buen apoyo de los pies sobre alguna superficie. Así de una forma muy básica, lo mejor sería que me hagan las mediciones específicas económicas y se me adapte la zona, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer? Durante esas 2 horas, pensando primero solo en la columna, ¿verdad? Que es lo que abrió todo este tema. Pensando solo en la columna, voy a tratar de salir de esa posición de flexión, aunque esté en una posición bien sentado, sigo estando en flexión de cadera, por ejemplo. Voy a buscar salir de esa posición y estar en extensión. Entonces, ahí es donde vienen las pausas activas. De una forma más básica, simplemente cada 2 horas o cada hora y media, cada 2 horas, tratar de levantarme por un vaso de agua, porque ocupe el baño, porque tratar de no estar sentado por lo menos por unos 5 a 10 minutos. La otra opción es que voy a buscar un lugar donde pueda estar acostado, por ejemplo, boca abajo. ¿Esto por qué? Cuando yo estoy sentado y que estoy en compresión de los discos, ¿verdad? Normalmente entonces se va a empezar a aumentar esa presión a nivel posterior. Se va a empezar a aumentar esa presión a nivel posterior, que con solo que yo me coloque boca abajo, la gravedad va a tender a buscar que esa presión que está a nivel posterior vaya hacia la parte anterior. Entonces ya con solo eso empiezo a quitar un poco de presión de esta parte. La siguiente estrategia, cuando no hay ninguna patología de fondo, es colocar los antebrazos. Entonces vamos a tratar de estar con una mínima extensión de la columna lumbar. Una vez que estoy acostado, vamos a buscar extender levemente el tronco colocando mis antebrazos para buscar aumentar un poquitito la curvatura lumbar. ¿Qué pasa con la extensión? Que cuando yo tengo, cuando estoy en posición normal o de flexión, bueno, flexión aumento, pero en posición normal, aún así tengo un poco de compresión sobre cada disco. Tengo mis cuerpos vertebrales en esta posición y estoy haciendo presión sobre el disco que está en el medio.
cuando yo voy a extensión, el espacio entre cada disco se aumenta. Entonces, entre cada cuerpo vertebral, perdón, entonces el disco intervertebral va a tener un 30% menos de esa carga. Ese momento de extensión, donde tengo un 30% menos de esa carga, permite que se llene de líquido. Se llena de líquido, aumenta su altura y está listo para recibir un poco más de compresión otra vez. Entonces, vamos a buscar estar acostado boca abajo, una leve extensión del tronco nos va a venir bien, puede ser colocando algunas almohadas sobre la altura del pecho. Estoy boca abajo con unas 2 o 3 almohadas sobre la altura del pecho. Esto me va a mantener con una leve extensión. Ahí puedo estar en tiempos de 1, 2 minutos y descanso. Puedo llegar a estar hasta 3 o 4 minutos ahí en esta posición para descansar un poco de esa carga posterior. ¿Okay? Luego de esto, lo que vamos a buscar entonces es el posicionamiento de la parte del soporte lumbar, como le decía. Si tengo la oportunidad de que la silla se puede colocar en la forma correcta, pues bien, y si no, un rollo lumbar que me ayude a no cargar tanto estos tejidos. ¿Okay? Luego, lo más importante acá tal vez sería buscar la forma de tener ayuda de un profesional que me genere una serie de actividades durante el día, no este ejercicio específico, sino actividades que vayan acorde a mis posibilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo decir acá, sí, vamos a hacer cada 2 horas, 30 segundos, subir y bajar una grada. Algo de forma muy general. Entonces, ¿qué pasa? 30 segundos subir y bajar una grada, bueno, va a aumentar un poco la irrigación hacia la parte inferior, hacia las extremidades inferiores, va a aumentar algo el metabolismo. Es una actividad que probablemente una gran parte de la población hacia la que estamos dirigiendo este tema lo ha tenido que hacer antes de estar en la casa, o sea, ha tenido que ir a trabajar a un lugar que tiene gradas, no debería ser gran problema, pero pasa que aunque podría ser una de 100 personas, puede haber una persona que definitivamente no tenga, ahorita no tenga, digamos, esa disposición para subir y bajar gradas porque tiene un problema específico con una rodilla y empieza a decir, bueno, voy a hacer 30 segundos de subir y bajar gradas cada 2 horas. Y resulta que al final del día esa rodilla está de este tamaño, porque tal vez era una rodilla que estaba inestable y la pusimos a subir y bajar gradas 30 segundos, entonces es difícil en ese caso. Pero si tengo actividades que se asemejen a las actividades que hacía normalmente y las puedo hacer en periodos cortos de 1 minuto o 2 minutos, perfecto, cada 2 o 3 horas. ¿Sí? Esto es muy importante porque se le ha dado digamos, se ha visto mucho el tema del ejercicio en casa, el tema del entrenamiento en casa, lo cual no está nada mal, está muy bien y hay gente muy preparada que está haciendo trabajo virtual muy bueno para entrenamiento en casa, pero hay que devolvernos un poquitito nivel porque no todo el mundo estaba acostumbrado a entrenar de forma sistemática en casa. Mucha gente era muy deportista y muy activa y esta gente se adapta a estos sistemas, pero hay que pensar en que hay algunas personas que no estaban tan acostumbrados a esto, pero tenían un gasto metabólico mayor durante el día porque subían gradas, porque caminaban, porque se desplazaban 200 metros a agarrar un bus y luego se desplazaban otros 100 metros y luego subían unas gradas y al final daba tal vez, pongamos 400, 500 calorías más al día, que no hablando de calorías como algo relacionado con la pérdida o no de peso, que es con lo que estamos acostumbrados a verlo, sino relacionándolo con un gasto energético. Este gasto energético suponía una función vascular, una función cardiovascular, ¿verdad? O sea, un aumento en la parte de irrigación sanguínea hacia las extremidades, de la función linfática, por ejemplo, muy importante, y esto se perdió. Entonces, deberíamos de buscar tareas en la casa que se asemejen a tareas que hacíamos fuera de la casa, ¿verdad? Y meterlas dentro de nuestra rutina del día. Porque incluso, por ejemplo,
caso muy común que se dio al inicio, la gente empezó a usar mucho los rodillos para ciclismo estacionario y las bicicletas estacionarias. Entonces, ¿qué pasa? Estoy en flexión en mi escritorio. Estoy en flexión acá, entonces tengo acortamiento de los músculos que están anterior y después paso a un rodillo donde estoy en una bicicleta en flexión. Y estoy haciendo actividad física y qué dicha, y sí, todo. Pero posturalmente sigo con el mismo estrés o con un estrés parecido. Y luego paso al sillón a ver tele, en flexión otra vez. Entonces mis estructuras que están a nivel posterior llevan todo el día a sufrir esa carga y como ya no camino distancias ni moderadas, entonces sigo teniendo esa carga ahí. Por eso es que digo que la actividad debe ser muy específica. En estos casos no es solo entrenar, no es solo gastar energía, no solo, y que está buenísimo, que dice que todo el mundo se puso a hacer ejercicio y que aumentó la cantidad de gente haciendo bicicleta y todo eso, pero tienen que haber, o sea, tengo que tener en cuenta que antes hacía tareas normales, que ahora me las quitaron y que las puedo recrear en la casa. Entonces ahí sí, si es una persona que está acostumbrada a que trabajaba en el tercer piso y subía 3 pisos de gradas todos los días, no va a tener ningún problema en que durante el día saque de 2 a 3 a 5 minutos de forma seccionada para subir y bajar una grada. Pero entonces tal vez no es una persona que está acostumbrada a eso, pero sí a caminar distancias para una parada de uso, para ir de un parqueo de donde dejaba el carro al lugar de trabajo. Entonces en este caso voy a salir y voy a tratar de contar cada 2 o 3 minutos, caminar en los alrededores de la casa o donde pueda, de 3 a 5 minutos, igual, que viene siendo una distancia parecida. Entonces tratar de recrear actividad física que tenía, que no es ejercicio, solo actividad física, dentro de la casa, cada 2 o 3 horas. Y en la Muy medida de bien, lo profesional. muy bien. ¿Cómo les está yendo con los protocolos en la consulta? ¿Bien? ¿Exigentes? ¿Terapeutas y pacientes? Bien. Muy bien. Eso, en el tema de la consulta, yo siento que no fue un problema, porque creo que la gente estaba mentalizada. Creo que el mayor problema es en otras actividades que la gente por alguna razón no empata el protocolo con la actividad, ¿verdad? Pero en el tema de la consulta creo que la gente es muy comprometida y mucho también porque muchos de los pacientes son de alto riesgo y entonces ellos son los que vienen más Claro. comprometidos. Muy bien, nos abusamos 22 minutos fuera de lo programado con Guido, pero realmente son temas que generan mucha reflexión y mucho aporte, que es el propósito de este espacio. Sumamente agradecido, Guido, con este aporte profesional desde la fisioterapia como esta disciplina que contribuye junto con todas las demás al bienestar humano, cada uno en su campo, pero cada uno es un experto. Muy agradecido, y bueno, pues a seguirse cuidando. Veo los números de Costa Rica pues un poco sorprendentes, la situación no es la mejor, sabemos lo que está pasando en el mundo. Vamos a ver, porcentualmente me parece que está un poco alto con respecto a la población, es lo que se ve. 31 personas entre ayer y hoy, si bien es cierto y hay un argumento popular que mucha gente muere de otras causas, sí, hay infartos, hay accidentes, pero en el tanto esto se pueda prevenir, deberíamos buscar que se disminuyan esas muertes cuando es por un tema de negligencia. Ojalá que hacer patria realmente en estas fechas sea más bien más allá de todos los cantos y lo que procede por un principio cívico, sea realmente ponerse la mano en la conciencia y no dañar a otros buscando que no me dañen. Hacer patria yo creo que hoy es cuidarnos, no hay otra, o sea, es la forma en que podemos no afectar la economía, no afectar la vida de un ser humano. ¿Cuánto cuesta a un país que un ser humano se pierda? Si lo vemos hasta desde la parte productiva, que no debería ser, está el principio humano antes que eso, pero sí, y sobre todo la preocupación por la capacidad instalada en Costa Rica de los hospitales con las unidades de cuidados intensivos. Ojalá que el tema no trascienda, porque sí puede ser preocupante pues la posibilidad de asistir a todas las personas que requieran unidades de cuidados intensivos y que bajen. Pero eso depende no de la circunstancia ni del destino, hay una gran parte que depende de mí y si el que está al frente no se cuida, pues me cuido yo. Exactamente, don Manuel, sí. Tuvimos
estamos dentro de este proceso nuevo de reapertura. Sinceramente, los primeros días no parece haber tenido un impacto muy positivo. Esperemos que en los próximos días se normalice un poco. Creo que era de esperarse, no deja de ser razón de crítica, pero creo que era de esperarse que en el momento que se abriera la puerta a algo que ha estado estancado, se diera... Que tenía que abrirse de todas formas. Tenía que abrirse. Era Tiene que de esperarse abrirse. que se diera este flujo. Esperemos que sea un fenómeno nada más de un fin de semana, 2 fines de semana. Se lo comento porque es que ha estado muy en redes el tema de la 27 saturada, de las playas saturadas, todo. Pero yo creo que es un fenómeno normal de este proceso de reapertura. No apoyándolo, sino entendiéndolo, ¿sí? Y esperando que sea de verdad un fenómeno de un fin de semana y que después, al ser una situación normal, que volvemos a tener acceso a ciertas actividades, entonces se dé de una forma normal y no una forma aumentada como se dio en realidad en este momento. Ojalá que el impacto negativo no sea demasiado y que haya salido algo positivo de esta apertura y que la gente que tuvo un aumento en sus ventas y todo eso en la parte económica, que por lo menos sea significativo y que no sea tan negativo la parte que sabemos que sí va a tener su impacto, ¿verdad? Y no, muchísimas gracias, más bien, don Manuel, de Un verdad, gusto. un gusto. Y más bien, que qué bueno sería después contactar otros colegas especializados en otras áreas de la misma terapia física, porque se quedan muchas preguntas también que son de áreas específicas y sería bueno también tener la oportunidad en algún momento de que les vengan a comentar un poco. Muy bien, bienvenidos todos, así que aquí no hay inconveniente, nada más los contactamos y seguimos generando este aporte. La idea es, lo que he dicho siempre, lo que decía al principio, hacer una devolución, generar una reflexión o conocimiento para buscar cómo los seres humanos podemos estar mejor. Así que a seguirse cuidando, doctorcito, y un fuerte abrazo hasta San José. Nos estamos hablando. Gracias, nos Bueno, vemos. buenas noches y gracias a toda la gente que ha estado por acá, gente maravillosa, gente que aprecio mucho, algunos que hace mucho tiempo no tengo contacto con ellos, pero también gracias por este tiempo que dedican a escuchar estas propuestas, realmente que las considero de gran beneficio. Así que buenas noches, Guido, un abrazo. Buenas noches.